Buenas noches, bienvenidos a Tu Cita con Jesús. En esta ocasión vamos a ver la cita de Hechos capítulo 7. Entonces primero que quiero que recordemos algunos antecedentes, o sea, lo que vimos en Hechos 6, una parte del final. Entonces era que había unos falsos testigos que decían que, bueno, Esteban decía unas palabras blasfemas contra Moisés y contra el templo, que porque ellos decían que lo oyeron que Jesús iba a destruir el lugar, pues el templo, ¿sí? Donde bueno, sí, adoraban a Dios, decían, bueno, adorarlo, y también que cambiaría las costumbres que les dio Moisés. Entonces ellos lo acusaban de eso a él, eran testigos falsos. Y entonces, ya en el capítulo 7 lo primero que sucede es que el sumo sacerdote le pregunta, bueno, ¿y eso es cierto? Habla con Esteban. Entonces, lo curioso es que primero Esteban lo que hace es, bueno, llamar la atención de todos, decir, bueno, escuchen lo que voy a decir. Y él no le responde realmente esta pregunta de una manera directa, o sea, no le está respondiendo si eso es cierto o no, sino que le está diciendo un mensaje más profundo y llegando al problema real en el que estaban los fariseos. Entonces, lo que hace es que empieza a mencionar la historia desde Abraham hasta Salomón. Hace como un recuento como de un poco del Antiguo Testamento. A mí me gusta Hechos capítulo 7 porque en cierta forma es como un resumen hasta Salomón. Obviamente pues falta el resto, pero es bastante interesante cómo lo aborda. Entonces pasa por Abraham, por supuesto, por Isaac, por Jacob. Menciona también los 12 patriarcas, también la historia de José, Moisés, Aarón, Josué, David y Salomón. Sin embargo, pues yo quería resaltar de ciertos personajes que nos hablan, pues él destaca, ¿sí? Porque digamos que hay unos que los menciona un poquito como por encima, pero hay otros que se detalla un poco más. El primero es Abraham, entonces él empieza contando cómo Dios llama a Abraham y le promete heredar junto a su descendencia una tierra, aunque él no tenía un hijo y tampoco era dueño pues de esa tierra prometida. Entonces eso es digamos que realmente lo que uno llamaría fe, porque pues o sea ya era viejo y pues no tenía hijo y tampoco poseía esa tierra. Entonces, pues quería que viéramos un poco de ese contexto de lo que le pasó a este personaje. Entonces vamos a ir a Génesis, capítulo 13, versículo 15. Génesis 13 y 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Listo. Y ahora leamos Hebreos 11, versículos 9 al 10. Dice, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en tiendas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Miren, entonces aquí está la cita del Antiguo Testamento que está en Génesis y la del Nuevo Testamento que está en Hebreos. La de Génesis nos dice que él, esa tierra iba a ser de él y de su descendencia para siempre. Entonces uno dice, uy, ¿cómo así que para siempre? Entonces, o sea, si uno no lee como por leer, sino que mira esa palabra para siempre, uno dice, pero ¿cómo así eternamente? ¿O a qué se refiere? Porque Abraham iba a morir, ¿sí? Y pues en ese momento ni siquiera tenía descendencia, ¿no? En- entonces ahí es cuando al leer Hebreos nos damos cuenta de que lo que pasa es que Abraham estaba esperando esa nueva ciudad, la que iba a ser edificada por Dios, ¿sí? No por manos humanas, él tenía esa fe. Por eso es que él seguía habitando en carpas. Porque, digamos, cuando él estaba en Canaán, él habitaba pues con, bueno, tenía sus propiedades, sus cosas, pero él estaba en carpas. O sea, bueno, muchos pueblos ya en ese momento usaban, bueno, algún tipo de, no sé, no habían, digamos que los materiales que ahora, pero hacían sus casas como más estables, no eran carpas. Pero él sí estaba como una especie de peregrino ahí, esperando una promesa de Dios. Entonces quiero que veamos ese testimonio de fe, de que desde ese momento también vemos esa promesa de eternidad a Abraham y bueno, pues también al resto también lo veríamos en David o en personajes como Daniel. Pero bueno, eso ya es otro tema. Quiero que vamos ahora a la historia, bueno, perdón, previamente quería decir que también Abraham, él menciona que a Dios le da una profecía a Abraham y también le da el pacto de la circuncisión, que pues ya conocemos. Y la profecía que le da es muy interesante porque lo que dice es que el pueblo de su descendencia iba a ser esclavo por un tiempo, pero que él lo iba a liberar. Y esto es evidentemente referencia a cuando estuvieron en Egipto. Y esa profecía está, por supuesto, desde el Génesis.
Listo, vamos a ir ahora con José. Bueno, la historia de José es prácticamente que él fue vendido por envidia como esclavo, pero Dios estaba con él. Y eso era lo que hacía realmente la diferencia. Él lo libró de sus tribulaciones, le dio gracia y sabiduría ante el faraón y fue gobernador de Egipto. Luego también nos habla de Moisés, que nos habla que, bueno, él nació y fue agradable a Dios. Eso es importante. Y también nos menciona que aunque fue rechazado, él fue el que guió al pueblo. Y eso me pareció muy hermoso porque realmente Moisés, de alguna manera, él había ido a los suyos, como diciendo, oigan, ¿y ustedes por qué pelean? Porque entre los mismos israelitas se peleaban. Una vez él halló unos hombres peleando y le dijo, ustedes son hermanos, ¿por qué pelean? Y le decían, ¿y usted quién es ante nosotros? O sea, ¿quién lo puso usted por juez sobre nosotros? ¿Sí? O nos va a matar como mató al egipcio, ¿sí? O sea, era una especie de rechazo muy tremendo hacia Moisés. Entonces, a pesar del aprecio que él tenía por el pueblo. Y lo interesante es que 40 años después, ¿sí? Estuvo ahí pastoreando ovejas, pero el Señor, bueno, se le aparece a él, le muestra que él va a ser el elegido pues, para guiar al pueblo de Israel. O sea, vemos el rechazo de la gente, pero la aprobación de Dios. Y esto es lo que yo quiero que veamos en estos tres casos. Que vemos que contra los pronósticos, Dios cumplió su propósito en ellos. Abraham era un hombre viejo, no era dueño de esa tierra, y ni siquiera recibió la tierra por heredad en su momento, porque él estaba como un peregrino. Pero Dios le hizo una promesa y él la recibe, por supuesto, pues porque él ya no está pues en este plano físico, sí, digámoslo así, no está en carne, pero él ya, bueno, en los posteriores tiempos también recibirá pues su herencia y está pues con Dios, por supuesto, Abraham. Entonces, quiero que veamos eso. También vemos eso mismo en José. Fue rechazado por sus hermanos, ¿sí? Como vemos la desaprobación del hombre o de las ideas del hombre porque dicen, no, está muy viejo para tener un hijo. O dicen, no, es que él es el preferido del papá, entonces tratémoslo mal, vendámoslo como esclavo. Y uno dice, no, ya lo vendieron como esclavo, entonces ahí se va a quedar. Ahí va a quedar como esclavo y no va a pasar nada más. Pero lo curioso es que fue a la cárcel y después, casi que de forma milagrosa, llega a ser el gobernador de Egipto. Y como ese vemos algo similar, el rechazo de la gente, pero Dios lo aprueba a él, ¿sí? Entonces quiero que veamos eso, cómo Dios muestra su poder eligiendo a personas que la gente rechaza para hacer su voluntad. Entonces es una invitación para que consideremos eso en nuestras vidas. Nunca pensemos que somos muy poco para que Dios cumpla su voluntad, porque realmente no se trata de nosotros, se trata de lo que Él va a hacer en nosotros. Y tener esa fe, así como la tuvo Abraham, y bueno, también por supuesto la tuvo José y también la tuvo Moisés. Listo, ahora quiero que veamos lo que luego dijo Esteban en Hechos capítulo 7 versículos 51 al 53. Dice, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Se resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías a quien ustedes traicionaron y asesinaron deliberadamente, desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de los ángeles. Aquí hay algo, aquí está el problema del que les hablaba del tema de los fariseos y bueno, no solo de todos de ellos, sino del pueblo de Israel en general, los que no aceptaron a Jesús y que estaban contra él. Quiero que veamos cómo desde el inicio, o sea, es que esto no es algo solo desde que llegó Jesús. Ellos que tanto se jactaban de la ley, que decían la ley es, nosotros somos el pueblo de Dios porque tenemos la ley de Dios, ellos no la obedecían y más encima sus antepasados mataron a los profetas. Mataron a Zacarías, por ejemplo. Bueno, Elías también en su momento fue perseguido por el rey Acab. Y muchos, bueno, muchos otros también, digamos que se vio esa enemistad que había del pueblo hacia ciertos profetas. Entonces, y estos profetas precisamente son los que nos hablan de Jesús, de que Él iba a venir. Y vemos cómo ellos, y tanto su generación, o sea, los que estaban ahora, mejor dicho, también se oponen a Jesús y ellos fueron los que le dieron la muerte. Entonces él les está diciendo, bueno, ustedes dicen todo esto de la ley, pero ustedes, en cierta forma, ustedes son los que no cumplen la ley, ¿sí? Tanto dicen que, bueno, de cierta forma va a destruir su templo y todo eso, pero realmente ustedes se han resistido al Espíritu Santo y se han resistido también al mismo Jesús, ¿sí? A la palabra que les quería dar. Entonces quiero que veamos eso, como a través de la historia, muchos hombres, muchas, bueno, también mujeres, se opusieron al mensaje de Dios. Ahora vamos a continuar con lo que pasó después, y es que
La gente se enfureció, entonces Esteban de ese momento dice que estaba lleno del Espíritu Santo y ocurrió algo sorprendente y es que él, o sea, bueno, solo, creo que solo lo vio él, vio en el cielo la gloria de Dios y Jesús a su diestra, y lo dijo, se los dijo a ellos. Y entonces ellos estaban muy furiosos, se taparon los oídos, gritaban, si no estoy mal decía algo así. Y entonces se lo sacaron y lo mandaron a apedrear. Y entonces tomaron las ropas y se las pusieron a los pies de un joven. Y curiosamente este joven es Saulo, el mismo Pablo que conocemos que hizo tantas epístolas. Y bueno, a mí por lo menos me llama la atención que estaba joven, entonces más o menos me pongo a pensar de qué edad murió Pablo. La verdad no tengo el dato, pero ver que en ese momento era joven, pues es curioso. Yo me lo imaginaba un señor ya mucho más mayor. Entonces es un dato ahí como curioso. Ahora quiero que, bueno, nos enfoquemos en ese momento de cuando lo están apedreando y veamos las últimas palabras que él dijo. Vamos a ir a Hechos 7, versículos 59 al 60. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Listo. Y ahora quiero que vayamos a Lucas, capítulo 23, versículos 34 y versículo 46. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. 46. 46. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Listo. Quería hacer este paralelo porque es muy interesante que tanto Esteban como Jesús dijeron cosas muy similares y les pasó en cierta forma similar. Solo que Jesús le dijo al Padre, pero Esteban le dijo a Jesús. Entonces, aquí vemos cómo un seguidor de Jesús tiene la actitud de Jesús, ¿sí? Él tuvo perdón en el momento de su muerte, los perdonó, y también tuvo confianza en Dios, ¿sí? En este caso tuvo confianza en Jesús. Por eso le dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y pues Jesús le dice al Padre, Padre, recibe mi espíritu. Vemos eso y bueno, también incluso lo de la ropa, ¿no? Que pues en el caso de Jesús fue repartida, le echaron suertes, pero en el caso de la de Esteban pues se le fue entregada a Saulo. Entonces quiero que veamos esto. Muchas veces estos temas, y quiero ser franco en esto, y es que no se hablan mucho porque tienen que ver con sufrimiento, con cosas así, y pues digamos que a veces se centra mucho, las personas que predican, tal vez hablan mucho de pronto de las bendiciones de Dios, ¿sí? Pero tal vez no hablan tanto de los sufrimientos y los padecimientos que también una persona puede tener por causa de Dios, ¿sí? Ahorita mismo, o bueno, pues en la historia, no porque, bueno, gracias a Dios aquí no pasa eso, pero en muchas partes del mundo hay muchos hermanos perseguidos, muchas personas que mueren de una manera muy atroz, ¿sí? O que les tienen prohibido hablar en público, les toca esconderse para poder hablar de Cristo, para poder reunirse. Entonces es una realidad que toca a muchas personas, pero pues nosotros no la vivimos, sin embargo no por eso significa que no existe. Y además pues también de hecho es un honor sufrir por Cristo. Quizás, bueno, obviamente no debe ser fácil inicialmente pensarlo, pero estoy seguro de que una persona así como Esteban, lleno del Espíritu Santo, puede soportar e incluso verse glorioso en ese momento de su muerte. Si no estoy mal, me gustaría recordar unas palabras que por ahí escuché y es que por ahí decían que en tiempos antiguos alguien decía que los cristianos morían mejor que los paganos. Y es que ellos morían felices. Es lo curioso. En los circos romanos, mientras los atacaban las fieras, ellos en vez de gritar por sus vidas y lamentarse, ellos lo que hacían era alabar a Dios, ¿sí? Entonces es sorprendente esto. Y yo creo que eso fue lo que también marcó muchas vidas, darse cuenta de que ellos servían a un Dios vivo, de que ellos no corrían como los demás, ¿sí? Por cosas que se pasan, ¿sí? Sino que tienen una fe muy fuerte. Entonces, pues aquí lo que quiero decir finalmente, y bueno, una cita más después, es que el cristiano debe tener la actitud de Cristo porque está en Cristo. Porque bueno, también hay un versículo que dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, o nueva criatura es. Esteban no era uno de los 12, quiero que pensemos también en esto. Él servía las mesas, ¿sí? Él era un diácono, servía las mesas.
pero él estaba lleno del Espíritu Santo y por eso era diferente. Eso era lo que lo hacía diferente. No era un pastor, digamos, bueno, no era, sí, un pastor anciano, no era un apóstol, era uno que servía las mesas, pero estaba lleno del Espíritu Santo y eso es lo que hace la diferencia. Ahora sí quiero que leamos Gálatas 5, versículos 16 al 24. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando los guía el Espíritu ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pero la clase de fruto que es el Espíritu Santo produce en nuestra vida, lo que produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Listo. Este versículo es muy claro y pues quiero decir que no se trata de quiénes somos, sino de a quién tenemos. Ahí mismo lo vemos. Porque de hecho lo que somos en cuanto a la carne es malo. Porque por eso dice, crucifiquen todas esas pasiones y esos deseos malos, ¿sí? Y la idea es que cuando somos guiados por el Espíritu es que haremos lo bueno. Ahí nos habla del fruto del Espíritu. Entonces esa invitación final, la invitación final es la siguiente. Crucifiquemos esos deseos malos. Todos los días tenemos tentaciones, pero recordemos quién es Cristo. Él murió por nuestros pecados y también nos invita a nosotros a crucificar esos deseos. Nosotros tenemos que estar muertos a esa naturaleza. Porque si somos de Cristo también hemos crucificado eso. Hemos muerto a esas obras viejas, a esas obras de la mente carnal que realmente no traen ningún beneficio, solo traen discordias, problemas, un poco de quizás de alegría en el momento, de pasión, yo qué sé, ¿sí? Pero después todo se pierde, ¿sí? Y al final todos tendrán que enfrentar el juicio de Dios. Y además esto también trae mucho daño a las demás personas y deshonra al Creador, o sea, el que te dio todo, el que nos dio la vida, nos dio la salud, nos dio todas las cosas y le desobedecemos, esto no es bueno, claramente. Entonces esa es la invitación y de que siempre busquemos la guía del Espíritu y cómo pues pedimos en oración y pedimos con fe porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? El que crea pues el que orar tiene que creer que Él existe, ¿sí? Que da premio a los que lo buscan. Entonces eso es importante. Bueno, ahora sí quiero hacer una oración final. Entonces pues si pueden cerrar sus ojos o bueno pues como disponga, lo importante es que estemos atentos a hablar con nuestro Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este momento que tuvimos, por la oportunidad de leer tu palabra. Pedimos que entre en nuestras vidas y nos permita ser llenos del Espíritu Santo. Lo necesitamos realmente en estos tiempos. Bueno, todos los tiempos, Señor, son malos en cuanto a que son guiados, Señor, por las pasiones de las personas y no por tu Santo Espíritu. Te pedimos que seamos, Señor, esa luz en el mundo. Ayúdanos a entender a qué nos has llamado. Muéstranos, Señor, las bendiciones tan tremendas que tenemos estando en Cristo, que en Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí, Señor, allí están todo lo que necesitamos. Y sabemos que si pedimos en oración alguna cosa, Señor, tú nos vas a oír si hacemos tu voluntad, por supuesto, y tú nos irás guiando. Ayúdanos, Señor, a que cuando leamos tu palabra vamos a entender qué es lo que quieres en nuestras vidas y ir siendo cada vez más cercanos a la estatura de Cristo, cada vez más semejantes a Él y poder, como ya lo decía, alumbrar en este mundo y que muchos más, Señor, puedan ver esa esperanza a la que fuimos llamados. Porque las cosas de este mundo todas perecen, Señor, y pues traen ciertamente, bueno, las cosas buenas, una cierta satisfacción que es de alguna manera buena, pero sabemos, Señor, que esto se pasa con el tiempo y al final, pues, sencillamente no podemos llevarnos ninguna cosa material, Señor, que hayamos conseguido, sino que todo queda aquí o es destruido.
Así que te pedimos por eso, ayúdanos a tener la mente enfocada en ti, en lo que quieres para nuestras vidas, y así, Señor, podemos vivir plenamente. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchas gracias. Este ha sido la enseñanza de hoy y espero que tengan una buena noche, o bueno, en el momento en el que Gracias, estén. igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias a igualmente Dios. para